¿Qué tal amigos? Soy Marco Tulio Gutiérrez y de vuelta en este escenario digital en donde hablan los vecinos. Hemos recibido a través del WhatsApp diversas comunicaciones por medio de las cuales nuestros amigos televidentes nos han hecho saber cuáles han sido las secuencias que hasta ahora han merecido mayor interés, les ha tomado mayor atención. Y precisamente uno de ellos es el relacionado al tema, un tema que está muy en boga, que es el relacionado con la realización de la final de la Copa Libertadores 2019, Copa Libertadores de América. Tiene tres nombres, ¿no? Copa Libertadores de América, Copa Sudamericana, Copa Conmebol Sudamericana, pero que nosotros en realidad la conocemos como la Copa Libertadores de América. Respecto al tema, tuvimos nosotros a Elías Vara en la secuencia Barrio Seguro y que vamos a repetir esta tarde con la finalidad de atender la petición de aquellos que han tenido la gentileza de comunicarse con nosotros a través de nuestro WhatsApp. Y también otro tema que llamó la atención fue el relacionado a esta demanda de alimentos que pueden hacer los padres hacia los hijos, lo cual está establecido en el Código Civil, pero que lamentablemente no hay una práctica, y digo lamentablemente porque si bien el amor de los padres, el amor de la madre hace de que pase por alto la ingratitud de algunos hijos, pues, la ley está ahí y puede ser utilizada por quien sienta que tiene razón para ello. Además, hace pocos días hubo ese sonado caso en el que fue encontrada una anciana que tiene hijo, o sea, y que en realidad el hijo tiene la obligación de acudir, que es el término jurídico, ¿no? De atender las necesidades alimentarias. ¿Qué le espera a ese hijo, a ese mal hijo? Lo vamos a saber la próxima semana cuando tengamos a Milagros García Matos en su secuencia Familia Feliz para hablarnos sobre las sanciones, inclusive penales, que hay en aquellos casos en los cuales hay pues una desatención por parte de los hijos hacia sus progenitores. Y hablando de Milagros, les comentaba que este tema fue muy comentado a través de nuestro WhatsApp que está apareciendo en la pantalla, el 986-691-336, y que puede seguir siendo utilizado a lo largo de esta semana para decirnos no solamente qué les interesa, porque hoy día en este programa vamos a tener precisamente a través del WhatsApp, nos han comunicado las imágenes de lo que fue el plantón en Miraflores, de otra secuencia que tuvimos acá de Tribuna Libre, en la cual los miembros del colectivo Miraflores para Todos hicieron saber sus reclamos, sus quejas sobre la gestión municipal del alcalde, del doctor Luis Molina, y a la vez nos hicieron conocer que se estaba convocando a un plantón cuyas imágenes vamos a ver inmediatamente después de que veamos a Milagros García en su secuencia de Familia Feliz, que tengamos a Elías Vara en Barrio Seguro y estaremos con el WhatsApp vecinal. A ver, vamos por favor con el video de lo que fue el tratamiento que hizo la doctora Milagros García sobre la problemática de los juicios de alimentos en nuestro país. Pero ¿por qué?
vamos a aclarar. Estamos hablando entonces de dos circunstancias. La alimentación que deben dar los padres a los hijos, pero también hemos leído en el Código Civil que hay una obligación de los hijos de alimentar a los padres. También. Pero usted ha señalado que la obligación esta de los padres con los hijos cesa a los 28 años, ¿sí? Es lo que yo he entendido, cesa a los 28 años. Primero habría que explicar qué es lo que implica la connotación alimento. El concepto de alimento. El concepto de alimento. Porque uno por la palabra podría pensar que es aquello que uno pues ingiere, ¿no? Así es, comida. Así es. No alimento, solamente eso, comida. es un conjunto de elementos. Estamos hablando de alimentos, es cierto, de la comida, del día a día, el pan de cada día, pero también estamos hablando de educación, estamos hablando de atención médica, estamos hablando de recreación, estamos hablando inclusive de tratamiento psicológico si es necesario. Es una serie de elementos que conforman el término alimentos. Entonces, menores de edad son acudidos por alimentos y todos estos conceptos tienen que ser favorecidos. ¿Quiénes los otorgan? Los padres son los obligados. Existen también personas que sufren de discapacidad, digamos, están en estado vegetativo o sufren de retardo mental o padecen de algunas enfermedades que incapacitan de por vida. Entonces estas personas hay que acudirlas permanentemente. O sea, más allá de los 28 años. Permanentemente, o sea, hasta, exacto. Y inclusive esta obligación que asumen los padres de esas personas que padecen de discapacidad permanente, se traslada a los hermanos cuando, por un hecho natural, los padres dejan de existir. Entonces, alguien tiene que asumir la responsabilidad de velar por estas personas y otorgarle los alimentos. En esa medida, si ya no subsisten los padres, los llamados por ley son los hermanos o cualquier familiar que pueda tener estas personas. Fíjese qué interesante lo que nos está diciendo la doctora Milagros, que en realidad siempre se cree que la obligación es de padres a hijos, entendiendo por padres el papá y la mamá, ¿no? Así es. Pero nos está comentando de que la obligación se extiende también a los hermanos cuando los padres no están. Es decir, y me imagino que habrá una suerte de prelación por edades, ¿no? O sea que tendrá en cuenta el juez. ¿O? Claro, son todas las circunstancias, todas las circunstancias personales que rodean al alimentista son analizadas por el juez. También existe el caso de los hijos, que también tenemos la obligación de acudir con alimentos a nuestros padres. Claro, esa es ya la siguiente etapa, ¿no? O sea, es decir, la etapa en la cual, pero también en los alimentos en el hogar, en la casa, ¿no? Pero bueno, estamos hablando entonces de 3 etapas. La etapa de los alimentos de padres a hijos. La segunda etapa, los alimentos que se deben los cónyuges, ¿no es cierto? Y una tercera etapa, que también puede ir simultánea, que es la obligación de alimentos de los hijos para con los padres. Háblenos sobre este tema, el tema de los padres, porque muchas veces encontramos muchos padres, o sea, muchas madres que son considerados como indigentes y resulta que tienen familia. Sí, doctor, es una realidad que es recurrente y es muy lamentable porque todo, aparte del deber legal, de la obligación legal, también tenemos los hijos una obligación moral. Ellos nos dieron la vida, nos dieron el ser y se encargaron de nosotros desde que nacimos hasta que pudimos nosotros mismos solventarnos económicamente. Pero la ley es precisa, establece esa obligación. Si los padres no tienen las condiciones necesarias para poder sostenerse a sí mismos, los hijos que tienen la capacidad para hacerlo están obligados por ley a acudir a los padres. Y dígame una cosa, Milagros, para conocimiento de los amigos que nos están escuchando, que nos están viendo. Las mismas obligaciones, es decir, si no hacen el pago a favor de sus padres, pueden ser llevados a prisión, o sea, pueden ser detenidos hasta que cumplan con esa obligación, como ocurre, como vemos en el caso de los niños, ¿no? Los alimentos para los menores, cuando los padres no cumplen, o el padre, el alimentista no cumple, es pues detenido hasta que cumpla. Bueno, la ley es para todos, es horizontal. Para la calidad, los mayores, para los claro, para hijos con padres. La obligación, todo obligado a otorgar alimentos, si es que no cumple,
finalmente se va a expedir en un proceso judicial una sentencia que lo va a compeler a cumplir alimentos, con los alimentos, la obligación alimentaria. Si es que luego de ello persiste en el incumplimiento, también va a tener una sanción de carácter ya penal y va a ser sentenciado. Y obviamente también inclusive puede ir a un penal para poder cumplir con una sentencia penal que haya sido la consecuencia de su permanente incumplimiento. Entonces la ley se cumple sí o sí, sea a través del procedimiento civil de alimentos o también, si no, mediante una sentencia de carácter judicial. Porque muchas veces se cree de que porque la Constitución dice que no hay prisión por deudas, bueno, entonces uno podría no pagar la deuda que se genera por la obligación esta de otorgar alimentos. Es que son temas diferentes. Uno, sí existe una obligación alimentaria, pero el incumplimiento de esta amerita incurrir en un delito denominado omisión a la asistencia familiar. Y este es sancionable. Inclusive puede ir a un penal la persona que incumpla con esta sentencia. O sea, tenemos claro que en el caso de padres con hijos, hijos con padres. Ahora veamos el caso de lo que es el tema de la relación conyugal, ¿no? O sea, no estamos hablando de divorcio, no estamos hablando de separación, estamos hablando todavía de la obligación que hay en el hogar. ¿Quién tiene que parar la olla? Bueno, si hablamos que en una relación conyugal, en un vínculo conyugal, legalmente ambos cónyuges tienen la obligación de procurarse entre sí los alimentos. Pero hay consideraciones al respecto. Si ambos cónyuges tienen la capacidad económica para poder procurárselos, no hay ningún inconveniente, pero todos los problemas surgen a partir de que uno de ellos puede, por alguna situación, por una enfermedad, por un accidente, por un hecho, una circunstancia particular, que no puede procurarse los alimentos, no puede trabajar y realizar alguna actividad laboral que le permita tener ingresos para autosostenerse. En esa coyuntura, el otro cónyuge está obligado a sostener a su cónyuge. Y es así que surge la obligación de otorgarle alimentos. Independientemente que estén separados, inclusive, doctor, porque pueden estas personas estar separadas, pero si amerita que el cónyuge necesita de alimentos, el otro está obligado a otorgárselos. Y de igual modo, el incumplimiento va a terminar siendo sancionado también penalmente. Y el que no incumpla va a tener que ser procesado penalmente por omisión a la asistencia familiar. Y además ahora existe el registro de deudores alimentarios. Claro, eso es una sanción, digamos, de carácter económico, porque esto tiene una suerte de infocor, surte los mismos efectos. Sí, entonces, la persona razón, es un infocor personalísimo alimentario, ¿no? Porque hay inclusive normativa en relación, por ejemplo, a quienes trabajan para el Estado, que están pues prohibidos de hacerlo si aparecen en el registro de deudores alimentarios. Lo que sí es indispensable es que el alimentista, la persona que necesita que se le otorgue alimentos, tiene que probar el estado de necesidad. El estado de necesidad es una circunstancia en la cual tiene que acreditarse, digamos, en una pareja de cónyuges, la esposa sufre un accidente y se queda, tiene una invalidez permanente. Entonces, esta situación personal nueva que se haya generado por un accidente, la pone en una condición que no puede autosostenerse. En esa circunstancia, el esposo, el cónyuge, tiene la obligación de acudirla, ¿no? Entonces, son circunstancias que se tienen que evaluar. Pero, si digamos, en otra circunstancia, en otro escenario, en el cual ambos cónyuges tienen la capacidad de autosostenerse y tal vez la relación tenga un quiebre, ¿no? Y uno de ellos interpone una demanda de alimentos contra el otro, si es que esta persona, la demandante, la presunta alimentista, no acredita el estado de necesidad y sí tiene las condiciones económicas para poder solventar su alimentación y todos los gastos que requiera su supervivencia, o sea, lo básico que necesita para sobrevivir, subsistir, entonces la demanda no va a prosperar, porque ya hay jurisprudencia al respecto. La cónyuge no tiene derechos de alimentos en la medida que no acredite el estado de necesidad. Y de esos casos hay muchos en el Perú. Y terminan estas demandas declarándose improcedentes. Y en el caso de la unión de hecho, ¿cómo es el asunto? O sea, ¿hay derecho también en el caso de la unión de hecho? O sea, es decir, dos personas que
conviven, que mantienen una relación con ánimo de permanencia. En este caso, me imagino que alguna influencia tiene que ver también el tema de que en la unión de hecho no deben tener impedimentos, o sea, para poder casarse, ¿no? Claro. Es una circunstancia también especial. En principio, como usted bien lo dice, es cierto. En la unión de hecho, ambas partes, ambas personas, ambos convivientes, ellos no tienen que tener impedimento para casarse. Tienen que ser personas que hayan mantenido el estado de soltería. O que se hubiera divorciado. O se hubiera divorciado, claro. Efectivamente, ¿no? Y eso por un lado, y que no tuvieran impedimento para casarse. Pero si se tratan de personas que, digamos, de la pareja, uno de ellos se mantiene casado con otra persona, no surten los efectos. Entonces, para que surtan los efectos de la unión de hecho, en principio tiene que esta ser bien declarada judicialmente e inscrita en el registro personal de la SUNAR. O la otra situación es que acudan ambas, después de 2 años de convivencia, acudan a un notario y formalicen esta unión de hecho mediante una escritura pública. Esta escritura pública se va a inscribir en registros públicos y todos los derechos que a partir de la inscripción en el registro personal de la SUNAR van a generarse derechos tal cual como si se trataran de una pareja de casados que haya contraído matrimonio civil. Que hayan contraído matrimonio, y estos son civil. Efectivamente, y las consecuencias de los derechos que ambos convivientes, que ambos concubinos van a tener exactamente los mismos derechos respecto a temas de carácter patrimonial y en general todos los derechos, porque inclusive en la Constitución, antes de que existan cambios legislativos que precisen la unión de hecho, ya la Constitución ya contenía este tema, ya estaba insertada en nuestra Constitución, pero no había una costumbre, un hábito de poder ejercer estos derechos, porque se necesitaban normas leyes, normativa que sea más precisa y que pudieran puntualizar estos elementos. Entonces, si esto lo trasladamos al plano de que en una unión de hecho las personas que ya tienen regularizada esta situación ejercen los mismos derechos que cónyuges que hayan contraído matrimonio civil, entonces también podríamos decir que trasladarlo al plano de los alimentos, que el cónyuge que requiera de estos tiene los concubinos que tienen alguna situación mediante la cual pueda acreditar el estado de necesidad, podrían exigir estos derechos. Ahora, en el caso de su ejercicio profesional como abogada, Milagros, ¿qué anécdota tiene usted? ¿Algún caso que llamó la atención? ¿Alguno que podría compartir con nuestros amigos? Obviamente con la reserva de no hacer mención alguna de los nombres, ¿no?, de las personas involucradas. Sí, casualmente he tenido un caso, no voy a señalar la corte también, he tenido el caso de una esposa de una otra persona, de su cónyuge, pidió alimentos, estando separados, estaban separados, ya tenían ya más de 2 años, solicitó alimentos y se realizó el proceso judicial, se tramitó conforme corresponde, conforme a ley. En primera instancia, ella no logró acreditar el estado de necesidad, pero sin embargo, un juez, no valorando debidamente los medios probatorios aportados por ambas partes, le declaró fundada la demanda y le otorgó el 25% de su remuneración, pese a que tampoco tenían hijos fruto del matrimonio, porque los alimentos eran para la cónyuge, lo que ella solicitó era para sí misma. Apelamos, logré que precisamente mi defensa se fundó en el hecho de que ella no logró acreditar el estado de necesidad. Y el juzgado de familia respectivo declaró nula la sentencia, porque efectivamente el juez, cuando expide la sentencia, alega que la señora acreditó un estado de necesidad de carácter regular, y eso no existe, doctor. O sea, tampoco hay que inventar justificaciones o fundamentos, porque la norma es precisa. Luego regresó al juzgado de origen, el juzgado de paz de origen, y otorgó la quinta juez que conoció el proceso, declaró improcedente la demanda precisamente porque no logró acreditar el estado de necesidad. Y es una persona joven, saludable, que estudiaba en la universidad, estudia Derecho, y tengo conocimiento de que inclusive actualmente trabaja. Entonces no había justificación alguna, desde ninguna perspectiva, para que ella pudiera solicitar alimentos que fueron indebidamente otorgados. Y con la sentencia yo solicité al juzgado
una ejecución anticipada de la sentencia y logré suspender el otorgamiento de la asignación anticipada, porque le habían otorgado una asignación anticipada de 25%. Entonces actualmente ya no los percibe. Uno de los temas que uno ve, especialmente cuando son los famosos los involucrados en sonados casos por alimentos, como que se hacen demandas bastante excesivas para lo que el común de la gente entiende debiera ser pues la pretensión relacionada con educación, por ejemplo, ¿no? Cada uno de nosotros tiene una idea, obviamente en base a las posibilidades económicas de cada uno, para poder atender a su familia. Y en algunos casos hemos visto pues que son miles de dólares que se piden porque él o la famosa tiene dinero. ¿Qué relación hay entre esto? O sea, porque yo tengo más dinero, tengo que tener que dar más alimentos, aun cuando entendamos de que en realidad, pues, o sea, pedir 30.000 soles mensuales para un niño es una locura, porque no cuesta la manutención regular de un niño esa cantidad. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el criterio que tienen los jueces para atender este tipo de cosas? ¿La cantidad de dinero que tiene el demandado o la razonabilidad de lo que es el costo del mantenimiento de un niño? Claro, entran en juego varios factores. El juez que resuelve un caso de alimentos tiene que valorar en principio el estado de necesidad del menor. Ambas partes, cuando ejercen su defensa, tanto en la demandante como la demandado, ofrecen medios probatorios. La demandante ofrecerá los medios probatorios tendientes a acreditar cuánto es lo que necesita para la subsistencia del hijo de ambos. El demandado tendrá que acreditar que si los medios económicos que percibe son suficientes o si también tiene otra carga familiar. O sea, son varios elementos que entran en juego. Si el demandado tiene otros hijos, fruto de repente anteriores matrimonios o posteriores uniones, entonces la obligación que tiene respecto desde el hijo por el cual está siendo demandado, también tendrá que el juez valorar ello, pero sumado a la otra obligación que tiene. Entonces son varios elementos. O sea, se tiene que ver el estado de necesidad versus los ingresos que tiene el demandado, la capacidad de poder otorgar los alimentos. Entonces el juez tendrá que establecer unos alimentos de manera equitativa que sean beneficiosos para el menor, que satisfaga todas sus necesidades, y también teniendo en cuenta, cuando usted se refiere a los famosos, los hijos de los famosos también tienen un ritmo de vida que no tiene nada que ver con niños de extrema pobreza. Mientras en algunos casos a un niño de extrema pobreza un juez le puede otorgar 400 soles mensuales o 500 soles mensuales de alimento, estos niños tal vez están acostumbrados a tener un ritmo de vida muy holgado. Un colegio muy caro. Un colegio que se pueda pagar de 1.000 soles o de $1.000 mensuales, la ropa, la alimentación, los talleres, los deportes que pueda hacer, las actividades culturales y recreativas a lo que se están acostumbrados, porque también la recreación forma parte del concepto de alimentos. Entonces, sacarlo a pasear, viajar, cine, etcétera, también involucra el tema de alimentos. Entonces, y además hay dos formas de cómo pedir alimentos. Se puede solicitar alimentos en forma porcentual de lo que percibe el demandado, y también en cantidades fijas. Si hablamos de cantidades fijas, se puede pedir dependiendo, ¿no?, la necesidad del menor. Obviamente que por lo general se solicitan a veces sumas astronómicas si son montos fijos, pero tiene que el juez... Parece pliego sindical. Así es, así es. Entonces, lo justo es para el menor. Entonces, ese nivel de justicia, de qué es lo que realmente necesita un menor, lo va a establecer un juez en una sentencia. Y por último, Milagros, díganos usted, con su experiencia en este tema, ¿qué se necesita como modificación legislativa para poder lograr una mayor protección de todas las partes que están involucradas? Y cuando hablo de protección, también está la protección del alimentista, que a veces es motivo de una demanda excesiva, como usted muy bien lo ha dicho, es decir, de un pliego de reclamos, ¿no?, que se presenta a todas luces excesivo. Pero también está el tema de la necesidad de proteger de que los niños, especialmente en el tema de los niños, sí, pero no solamente ellos, también hablemos del tema de los adultos mayores, que podamos nosotros tener
mejores condiciones a nivel legislativo que protejan estos derechos. ¿Qué es lo que usted recomendaría como especialista? Mire, yo considero que más allá de expedir otras normas en materia alimentista que pueda proteger a los menores, a las personas con discapacidad, a los adultos mayores, más allá de ello, creo que es un tema de conciencia que cada parte involucrada tiene que ser consciente, uno de lo que solicita y de otro lado, de la persona que está obligada a otorgar alimentos. Y el juez que tiene que asumir, tiene que ser muy analítico para emitir una sentencia que sea justa y que se ajuste a las necesidades del alimentista. Sea repito, un menor de edad, sean niños, sean adolescentes, sean discapacitados, sean personas adultas mayores, en general. Eso es lo que considero, porque la ley sí está bien dada, establece los parámetros o los necesarios para que pueda otorgarse alimentos de la manera justa. Se necesita jueces con mucha conciencia, que con mucho criterio apliquen en todo caso porcentajes y cifras fijas para otorgar alimentos a quien realmente los necesita. Ahora, en la participación de la DEMUNA, o sea, a nivel vecinal, ¿no?, de la Defensoría Municipal del Niño y el Adolescente, ¿cuál es la intervención que tiene con relación a este asunto? O sea, ¿puede intervenir antes de judicializarse este caso? Es importante la participación de las DEMUNAs porque es el primer lugar a donde muchas personas acuden para resolver un tema de carácter alimentario. Entonces, acuden cualquier persona que quiera hacer una demanda de alimentos, previamente va a la DEMUNA y expone su caso, en la DEMUNA la atienden, citan a las partes a una audiencia de conciliación. Las partes en esa audiencia de conciliación tienen dos opciones. La primera, que no lleguen a un acuerdo y que el tema se judicialice. Y la otra es que las partes sí llegan a un acuerdo satisfactorio para ambas y concilien. Este documento, esta acta de conciliación que se otorga en la DEMUNA, que suscriben las partes de mutuo acuerdo, porque no hay cosa mejor que las partes se pongan de acuerdo, porque es mejor que un juez se imponga una sentencia que de repente va a ser complicada que la cumplan o va a ser mortificante para una de las partes, porque no siempre con una sentencia ambas partes quedan satisfechas con el contenido de la misma. Entonces, ¿qué mejor que conciliar? Esta conciliación, esta acta de conciliación suscrita en una DEMUNA tiene el valor de una sentencia, mediante la cual ambas partes se han puesto de acuerdo en los términos de la misma. En el caso de incumplimiento de esta sentencia, la parte alimentista puede ir al Poder Judicial y solicitar la ejecución judicial para que se cumpla con lo contenido en el acta de conciliación. Y no tiene es como que solamente se va a ejecutar una sentencia, no requiere ya probarse si el estado de necesidad existe, cuál es el nivel del estado de necesidad de la parte alimentista, ya no se requiere nada de eso. Es simplemente uno va al Poder Judicial para solicitar la ejecución del acta de conciliación y punto, ¿no? El juez se pronuncia al respecto. Y en cuanto a los plazos, porque una de las situaciones que los abogados vemos cuando estamos litigando, aun cuando no tengamos que ver con el tema de familia, ¿no? Mi especialidad es el derecho administrativo, el derecho municipal, pero de todas maneras cuando vamos a los juzgados nos encontramos casos. Esta mañana he estado en el edificio de Zamora Valdés y había una dama que pedía la intervención de los abogados que estábamos en una cola, con la finalidad de que por favor ayudaran ante una situación de demora de un problema, y que lógicamente luego la encontramos en el primer piso, que le habían dado un ticket, el número 50, recuerdo, para ir a la OCMA, ¿no? O sea, a la Oficina de Control de la Magistratura, para efectuarse una queja, porque ella entendía de que la estaban paseando, estaban dilatándose mucho en la solución del conflicto. ¿Qué pasa con los plazos? Los plazos no se cumplen, pero por una excesiva carga procesal. Entonces, el Código Procesal Civil establece los plazos que son de carácter perentorio y deben de cumplirse, pero esto es lo que dice el Código.
pero en la práctica los plazos se exceden en los plazos, porque ahora lo que antes tomaba una semana en calificar una demanda, ya se toman hasta un mes, mes y medio, 2 meses, si es que el abogado no está permanentemente entrevistándose en el juzgado para agilizar su proceso. Entonces, los plazos se van dilatando y hay que tener en cuenta que también en un procedimiento de esta naturaleza hay audiencia. Hay una etapa en la se interpone la demanda, se corre traslado, se contesta la demanda y con la contestación del demandado se señala fecha para audiencia. Ahora hay que ver cómo está la agenda de los jueces respecto a las audiencias. Por ejemplo, actualmente ya están señalando fechas de audiencia para el próximo año. Entonces, dependiendo del juzgado, dependiendo la corte, la jurisdicción donde se encuentran estos procesos, pueden ser más ágiles, dependiendo también la capacidad de los magistrados, la celeridad de los del personal jurisdiccional, pueden ser más ágiles o también pueden retrasarse estos procesos. Y ahora ha surgido otra forma diríamos, de organización de la Administración de Justicia, porque apreciamos que el avance de los procesos está condicionándose ya en función a los abogados que piden la cita, piden la audiencia con el juez para exponerle su preocupación por la demora del caso. Y entonces esto está alterando totalmente el sistema que debiera ser normal, de ir atendiendo de acuerdo al orden de llegada, ¿no? O sea, pero que eso empieza a dejarse de lado porque, claro, se atienden los casos de los que van a reclamar. O sea, ¿qué hacer ante esta situación? ¿Qué es lo que usted podría decirnos como abogada? ¿Qué cree usted que podría hacerse en este tema? Mire, lo que podría hacerse, en principio, muchos juzgados que ven precisamente esta demora de la carga procesal, lo que se están haciendo actualmente es, reciben la demanda, admiten, y en la misma resolución que admiten la demanda, señalan fecha para audiencia, para agilizar en los temas de alimentos. Pero si vamos a hablar de otro tipo de procedimientos, se requiere de más personal, porque ese es el clamor en todos los juzgados. Tenemos en un juzgado un especialista, un técnico y un notificador que tienen y tienen demandas diarias que ingresan entre 20, 30, 40 demandas diarias, aparte de los expedientes en trámite cotidiano. Entonces estamos hablando que falta personal, falta el factor humano para poder trabajar estos procedimientos y que cada día sean más ágiles. Lejos de agilizarse, están siendo cada vez más lentos. Y la Administración de Justicia también. Debería haber un pool a nivel de cada juzgado, ¿no? Y no, porque ahora lo que tenemos son los pool a nivel de las salas, ¿no? A nivel de la Corte Superior, en el caso de la Corte Superior de Lima, lo hemos visto la semana pasada en una visita que hiciéramos a la Corte Superior de Justicia de Lima, que en verdad hay, de Lima Norte, que el pool funciona, bueno, aún así es insuficiente, porque hay un retraso evidente en la Administración de Justicia por la carga procesal, sin lugar a dudas. Y es un tema de presupuesto. Claro. Y es un tema de presupuesto. Se podría contratar más personal para resolver este tipo de situaciones que son engorrosas, pero todo pasa por un tema de presupuesto. Pero entonces lo que tendríamos que pedir los abogados es que debería haber pool también a nivel del juzgado, ¿no? O sea, que no solamente esto se dé el pool, o sea, el grupo de abogados proyectando las resoluciones, proyectando sentencias, sino que también esto se practique a nivel de los juzgados. Doctora Milagros García Matos, de la Mesa de Trabajo de la Violencia contra la Mujer, ha sido un enorme placer estar con usted y muy agradecidos por esta vez que hemos tenido la oportunidad de conocer más con relación al tema de los alimentos. Y ya volvemos. Ya volvemos recordándoles el número de Familia Feliz, es el segmento, la secuencia de nuestro programa donde hablan los vecinos. En este segmento tenemos la posibilidad de conocer cuáles son nuestros derechos, o sea, como obviamente en la vecindad siempre se comenta el tema de los alimentos, pero no solamente son eso, o sea, para que una familia sea feliz necesita pues un ambiente adecuado que de alguna manera queremos nosotros tratar a través de esta secuencia en el cual hablan los vecinos con Milagros García Mato.
Ya saben, el 986-691-336, perdón, vamos a repetir, 986-691-336, tomen nota, el WhatsApp vecinal, en el cual ustedes pueden hacernos llegar sus reclamos, quejas, comentarios y videos, como vamos a tener más adelante, con lo que ocurrió en Miraflores a través de lo que significó Tribuna Libre, que tuvimos aquí a Adriana Navarro del colectivo Miraflores para Todos, que convocaron a un plantón de protesta por lo que consideran hay deficiencias en la gestión de las autoridades locales de Miraflores. Y otro tema que vamos a ver inmediatamente después es relacionado a los juegos estos de fútbol, la final de la Copa Libertadores. Pero antes vámonos a un corte y regresamos en donde hablan los vecinos. Ya volvemos. Canal SB en tu corazón. Clínica Santa Beatriz. 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 Ya volvemos. Y ciertamente la Clínica Santa Beatriz está en tu corazón, de la misma manera como Canal SB está en tu corazón. Vamos ahora con una secuencia que tuvo muchas llamadas a través de nuestro WhatsApp mensaje relacionada con el tema de la final de la Copa Libertadores. Vamos con Elías Vara de la secuencia Barrio Seguro, secuencia que está a cargo de César Ortiz Anderson de la Asociación Pro Seguridad APROSEC. Y nuevamente en este escenario digital en donde hablan los vecinos, esta vez para tocar un tema que nos ha llenado de mucha satisfacción a todos aquellos que queremos de que nuestro país sea mencionado internacionalmente, lógicamente por cosas positivas, como en este caso el haber sido seleccionado por la Confederación Sudamericana de Fútbol, más conocida por sus siglas CONMEBOL o CSF, con la finalidad de que el día 23 de noviembre, a partir de las 3 de la tarde en el Estadio Monumental en Ate, podamos apreciar esta final de la Libertadores de América entre Flamengo de Brasil y River Plate de Argentina. Y para hablar sobre este tema, en nuestra secuencia Barrio Seguro, está con nosotros Elías Vara, quien es directivo de APROSEC, la Asociación Pro Seguridad Ciudadana, y comisario de la Federación Peruana de Fútbol, con la finalidad de hablar sobre la seguridad en los partidos de fútbol. Bienvenido. ¿Cómo te cayó la noticia, Elías, de esta decisión tomada de manera colectiva, ¿no?, entre la Federación Chilena, la CONMEBOL, y me imagino que también con alguna participación de la nuestra y del Estadio de la U, ¿no? Efectivamente, muy satisfactorio, muy de primer nivel que nuestro país sea el anfitrión de esta gran final, ¿no? O sea, y aparte creo que nos han elegido porque tenemos todas las normas como para hacer este tipo de espectáculos, ¿no? O sea, deportivos, de tal forma de que creemos que CONMEBOL ha tomado la mejor decisión, ¿no?, dentro de Sudamérica, y teniendo un estadio impresionante como el Monumental de la U, que alberga más de 60.000 espectadores, ¿no? O sea, es una cosa muy, muy, muy especial. Fuera de los Panamericanos y en este tema otro deporte que es masivo y que de una u otra manera nos debemos sentir orgullosos de que sea la final acá, ¿no? Bueno, los visitantes no van a usar la vía panamericana, sin lugar a dudas, porque van a estar muy cortísimo tiempo solamente para jugar este partido de fútbol. ¿Cuáles son las razones por las que no se hace en Chile? Obviamente son conocidas, es un problema de falta de seguridad, de falta de estabilidad en el tema de la seguridad pública. ¿Por qué nosotros? Colombia, ¿por qué no?
Considero que, digamos, Tenemos mejor infraestructura. posiblemente tengamos mejor infraestructura. Segundo, parece que los países también opinan en ese momento en Conmebol, porque la reunión ha sido el día de ayer. La primicia salió, creo, como a las 5 de la tarde, una cosa así. O sea, de que esta es una decisión en la cual están involucrados todas las asociaciones de fútbol, ¿no? Porque entiendo que la Confederación Sudamericana es la asociación de asociaciones. Así es. O sea que también ha estado ahí nuestra Federación Peruana de Fútbol. Seguramente debe haber y un deben haber representante. estado también las otras, ¿no? Las otras Así es, federaciones. así O sea, ¿por qué escogieron esta vez a nosotros y no pasó como la última vez que hubo el campeonato en Madrid? Madrid fue la última vez, ¿no? Claro, claro, en España, fue en Claro, España. fue en claro, España. Así es, efectivamente. ¿Qué pasó? O sea, Considero que deben haber deben haber habido los porqués, ¿no? Uno, la cercanía, que es Sudamérica. ajá, Dos, Argentina está cerca a Perú, Brasil está cerca a Perú, en consecuencia los hinchas se pueden movilizar más rápidamente. Pero yo creo que además de ello es por la normatividad que tenemos nosotros dentro de lo que es seguridad, ¿no? O sea, Ajá. es algo que se ha implementado en el 2013, que crearon una Dirección de Seguridad Deportiva, el IPD, por ley. En consecuencia, se tiene que hacer unas modificaciones seguramente a esas normas, pero creemos que estamos al menos dentro de la parte que se quiere hacer a nivel mundial, ¿no? O sea, la normatividad sí la tenemos vigente, ¿no? yo recuerdo que esta norma establece de que debe haber el registro de barras, ¿no? Yo me acuerdo que una de las cosas que más me llamó la atención de esta norma era lo que tenía que ver con eso, porque en realidad siempre el problema ha sido cómo controlar las barras, ¿no? O sea, no me refiero solamente a las barras bravas, sino me refiero a las barras en general, ¿no? Que son parte de la fiesta, sin lugar a dudas son parte de la fiesta deportiva, pero que en algunos casos han sido protagonistas pues de lamentables excesos de violencia. ¿Esta ley se ha ido cumpliendo de alguna manera? Efectivamente, esa es la parte que no se ha cumplido. Pensaban que con el reglamento que salió la ley sale en el 2013, el reglamento sale en el 2016. Y supuestamente con el reglamento los clubes se iban a, digamos, a adecuar a este tema, a estas normas sobre el famoso RUDEBAR, que es el registro único de empadronamiento de barras, que tiene ciertos requisitos que la misma norma lo dice, que tiene que ser mayor de 18 años, etcétera, etcétera. Pero los clubes no lo han podido hacer porque piden un certificado de antecedentes penales. Por lo general se cree que la gente que integra las barras tiene algún antecedente penal o judicial, ¿no? Entonces, motivo por el cual en principio se inició un empadronamiento muy, muy, muy sutil, muy light, como se podría decir, pero después se quedó ahí. Ahora, yo sí te podría mencionar el día de hoy, nuestro presidente de APROCEDE, el señor César Ortiz, ha conversado con el señor Raúl Leguía, administrador del Club Universitario de Deportes, y están interesados en ser el primer club que nuevamente ponga en vigencia este famoso empadronamiento de las barras. En consecuencia, queremos de este prestigioso programa saludar la decisión que ha tomado el señor Raúl Leguía en la presentación de la Administración de la Universidad de Deportes de querer iniciar esta adecuación a la norma efectivamente con la institución que preside el señor César Ortiz por APROCEDE, ¿no? Claro, es interesante porque en realidad, claro, esto lo de las barras, lógicamente no tiene que ver necesariamente con este tema, ¿no? Con el tema del evento deportivo que va a haber esta final de la Copa Libertadores de América, porque esta ya está acá, estamos a poco menos de 17 días, 17 días. Entonces ni hablar, o sea, muy, muy, muy corto tiempo. Pero sí tiene, y además porque según tenía entendido, leí en algún medio de comunicación, prácticamente la mitad del aforo ya está vendido. O sea, estaba vendido, bueno, me imagino que no creo que esté vendido acá, porque no sé si ya habrán salido los precios de los asientos, pero sí pasaba en el caso de Chile, ¿no? En la cual la mitad del estadio estaba vendido, a pesar de los problemas que está padeciendo la ciudad de Santiago. Sin embargo, lógicamente acá hay un problema.
no será el problema de barras, porque no vamos a tener pues las barras ni de la U, ni la de la Alianza, ni del Cristal, llegando al Estadio Monumental, sino que esta vez será pues una forma general de todos aquellos que quieren ir a ver esta final, ¿no? El asunto es medidas de seguridad. O sea, por un lado está el tema barras y por otro lado está el tema vecinos. ¿Qué hacer con el problema que le causan a los vecinos cada vez que hay un partido de fútbol? Que no solamente es un problema de tránsito, pues que es normal porque se moviliza mucha gente y tampoco es un problema porque para ir a los toros también se genera una congestión vial en la zona del Rímac, en la zona aledaña a la Plaza de Hacho. Y acá, lógicamente, es en el caso del Estadio Monumental. Pero está el tema de la seguridad de los vecinos, ¿no? O sea, los vecinos han optado por cerrar con rejas todo esto. O sea, ¿qué hacemos para darle seguridad a los vecinos? Para que algún día no tengamos tantas rejas. Una es el empadronamiento de barras. Así es. Pensamos de que por ahí podría ir la cosa. Otra que podría ser. Siendo, ojo, una muy buena noticia, la que nos ha traído el día de hoy Elías Vara, de APROSEC, de esta reunión del presidente de la asociación, César Ortiz Anderson, con los administradores, con la administración del Monumental, la administración del Estadio de la U, perdón, la administradora del Club Deportivo, ¿no? Una de cuyas unidades operativas es obviamente el Estadio Monumental, de que van a emprender el empadronamiento de la barra, es decir, darle por fin cumplimiento a la ley. ¿Qué más se podría hacer, Elías, para dar seguridad adentro y afuera? Bueno, para todo este tipo de espectáculos, lógicamente el organizador, que en este caso va a ser Conmebol, va a presentar un plan de seguridad y protección deportiva, la misma que tiene ciertos digamos, requisitos. Por la experiencia que ya tiene la U, digamos que se juega el fútbol profesional en el Estadio Monumental, considero que va a ser viable. Simplemente, como dice usted, Marco Tulio, no es un partido entre la U y Alianza, van a ser hinchas de Argentina y de Brasil, y lo demás vamos a ser espectadores seguramente. O sea, acá no tienen derecho a las barras de pedir entradas. No, nada. Ya no se estila tampoco el tema, y todo esto va a ser manejado por Conmebol, porque lo que ha hecho la U es alquilar el estadio a Conmebol, y Conmebol va a ser el administrador de todo el espectáculo, en consecuencia responsable de cualquier cosa que pudiera suceder en el estadio, que Dios no quiera, es Conmebol directamente. O sea, la Conmebol es la que tiene que tramitar ante INDECI el tema de ante la DICEDE, ante la Policía Nacional del Perú, hasta INDECI, justamente. A la municipalidad. Que se tramita a través de la municipalidad de ATE, con 12 días hábiles de anticipación, que creo que están más que suficientes. Aunque ya no alcanzan, creo. No, sí alcanza. Sí, sobrado. Y aparte que ya tiene la evaluación, ya tiene INDECI ya aprobado por la municipalidad, o sea que el escenario se presta para hacer un espectáculo deportivo. Interesante dato, porque antes era, pues cada vez que se pedía algo había que volver a hacer otro estudio, lo cual era un absurdo, porque el estadio está ahí, y es obvio que las condiciones son las mismas. Entonces, pero por ese motivo yo creo que sí la tienen muy viable, y creo que por ello han decidido el Perú, ¿no? O sea, para que hagan el partido acá, ¿no? De una gran final que hace muchos años que no se realizaba acá en nuestro estadio, ¿no? Eso es muy interesante, que se haya logrado que nuestro país sea así después de un evento deportivo de tanta trascendencia, ¿no? Fíjate, se ha preferido hacerlo con nosotros cuando de pronto pudieron haber tomado la decisión de hacerlo pues nuevamente en Madrid, ¿no? En España. Efectivamente. ¿No? Pudieron haber tomado esa decisión. Sin embargo, se ha utilizado la posibilidad, se va a utilizar el Estadio Monumental, y eso, por cierto, es una muy buena noticia. Una de las preguntas que nos ha llegado por el WhatsApp y que me indican de la dirección de cámaras es que dicen, en el WhatsApp nos han preguntado qué cosa es este cargo, qué función cumple el comisario en una federación. Efectivamente, nosotros nos denominamos comisarios, pero ahora con la que ha tomado el campeonato de la Federación Peruana de Fútbol, y de acuerdo a FIFA somos delegado de partidos. ¿Cuál es nuestra función? Nuestra función es coordinar con
el club organizador, el tipo de seguridad, digamos, a través de la Policía Nacional del Perú, ver que tengan todas las autorizaciones del caso y que el espectáculo se lleve en las mejores condiciones dentro de, digamos, lo normal. En consecuencia, nuestra coordinación es muy importante a nivel del oficial de seguridad, que es el responsable del club local que organiza el partido, con la policía, que hay un jefe operativo, que por lo general es un coronel o un comandante, y que está a cargo, digamos, de la seguridad que presta pues a todos los espectadores, ¿no? Ok, satisfecha la curiosidad de quién se dirigió a través del WhatsApp, cuyo número está ahí en la pantalla, el 986-691-336, 986-691-336. En realidad la idea era de que nos enviaran mensajes para motivar la atención de las consultas, ¿no? Pero ha venido una tan interesante con el tema de lo que es el comisario, y ya hemos ampliado nuestro conocimiento no solamente sobre el tema de lo que es el tema Conmebol, Confederación Sudamericana de Fútbol, este partido que vamos a tener acá, final de la Copa Libertadores de América, sino también de lo que significa la organización que tiene nuestra Federación Peruana de Fútbol a través de los comisarios para dotar de seguridad. Ha sido Barrio Seguro en este escenario digital de Hablan los Vecinos, y será hasta la próxima. Ok, gracias. Ya volvemos. En efecto, ya volvemos en unos minutos más con nuestro WhatsApp vecinal para poder ver qué pasó en Miraflores en base a la visita que nos hiciera Adriana Navarro del colectivo Miraflores para Todos. Volvemos a donde hablan los vecinos. En Miraflores vamos a seguir atentos a lo que pasa. La próxima semana vamos a tener ya la visita a Surco, en donde parece que también hay muchos problemas, en San Borja, y que vamos pues a abrirles el espacio digital, este espacio electrónico que significa el espacio en donde hablan los vecinos. Hay un tema que es muy interesante porque en este WhatsApp vecinal, el 986-691-336, nos llegan pues diversas comunicaciones y nos ha ocurrido una que no la habíamos pensado que se presentaría, y que es una suerte de solicitud de información de algo. O sea, nosotros dijimos reclamos, quejas, demandas, pero también la gente quiere saber sobre algún tema. Y a raíz de esto que hemos visto en la concentración esta de protesta en Miraflores, un poco como que nos hace recordar una de las preguntas que nos han hecho con frecuencia, y que es con el tema de los derechos de participación de las personas. ¿Cuáles son los derechos de participación que tenemos los ciudadanos? Y volvemos nuevamente a lo que nos dice la Constitución. La Constitución, como todos lo sabemos, porque todos hemos pasado por la escuela primaria, por la escuela secundaria, sabemos pues que la Constitución es el estatuto que regula la organización de la sociedad. Así como los clubes tienen el estatuto del club deportivo o del club de los 4 amigos del barrio, así como la empresa tiene sus estatutos que regulan los aportes de los socios, cuáles son los órganos de gobierno de la empresa, lo mismo pasa con el país. Tenemos una Constitución que es el gran estatuto. Fíjense qué curioso, en Estados Unidos la Constitución, tienen una Constitución federal, pero cada uno de los 50 estados tiene su estatuto. Así que cuando ustedes quieran comparar cómo son las regulaciones en Florida, que es la que está por lo general en castellano, simplemente pongan Estatuto de la Florida y van a tener la Constitución de la Florida, o sea, el equivalente a lo nuestro. ¿Cuáles son los derechos que tenemos los ciudadanos con relación a la participación? ¿En forma individual o asociada? Bueno, tenemos derecho a participar en la vida social, política, económica. Así como hemos hablado de empresas, podemos formar empresas para fines lícitos, igual podemos hacerlo, o sea, eso es un fin económico, podemos hacerlo con fines recreacionales, ¿no? O sea, el club de deportes, el club del voleibol, el club del fútbol, el club del básquet, el club de ajedrez, el club de lo que querramos, del esgrima. Tenemos también la participación política. La participación política, la Constitución señala expresamente cuáles son, ¿no? En el artículo 2, que es el artículo que relata, detalla, lista cuáles son los derechos
que tenemos los ciudadanos, mencionan estos derechos. Dicen los derechos de elección, es decir, el derecho de elección, que significa que yo pueda ser elegido, pero a la vez también pueda elegir. O sea, elegir y ser elegido son los derechos de elección. También tenemos el derecho de remoción de autoridades, es decir, autoridades que no las querramos en los puestos, podemos sacarlas. La Constitución menciona remoción o revocación de autoridades, son dos cosas diferentes. Estamos hablando, la remoción es de las autoridades designadas, por ejemplo, un funcionario. No vamos a entrar en mucho detalle para no confundirnos, vamos a tenerlo en nuestra próxima secuencia de WhatsApp vecinal, un cuadrito que nos ayude en la pantalla a entender mejor la diferencia que hay entre la autoridad designada, aunque ya nos estamos dando cuenta por la denominación de qué se trata, alguien que fue designada pues, por medio de una resolución, y la autoridad elegida, que es la que nosotros, a través del voto, colocamos en los cargos públicos, ¿no? Presidente de la República, congresistas de la República, en el nivel regional, el gobernador regional, los consejeros regionales, el consejo regional, y en el nivel municipal, el alcalde, y para la función legislativa, al consejo municipal, ¿no? En 3 niveles de gobierno, 3 niveles en los cuales hay autoridades que nosotros elegimos. También deben ser elegidos los jueces, la Constitución lo señala. Lo que pasa es que eso se ha quedado por ahí, solamente se hacen elecciones de jueces de paz, pero de eso vamos a hablar también en otro momento. Por lo pronto, pues vamos resumiendo. Derechos de elección, elegir y ser elegidos, derechos de remoción o revocación de autoridades, y tenemos también los derechos de iniciativa legislativa y de referéndum. ¿Qué significa esto? Significa que los congresistas no son los únicos que tienen derecho a presentar proyectos de ley en el Congreso. No solamente el presidente de la República puede presentar también proyectos de ley. Los organismos constitucionalmente autónomos también tienen derecho a presentar propuestas legislativas, pero también los ciudadanos tenemos derecho a presentar nuestras propias propuestas. Pero ¿cómo hacerlo? ¿Cómo lograr de que la idea que usted tiene, por ejemplo, de una modificación legislativa de la seguridad integral de salud, quiere usted modificar la normativa sobre AFPs y las pensiones, ¿cómo materializarlo? En este caso se materializa a través de la reunión, el acopio de firmas. Hay que ir a sacar hay que presentar un formulario ante la OMPE, colocar la idea que uno tiene, que quiero que se modifique, una sumilla brevísima, no se necesita pues un tratado legislativo, es la idea de lo que uno quiere hacer, le dice a la OMPE, quiero reunir firmas en una iniciativa legislativa destinada a modificar las AFPs en tal sentido, entendiendo que lo que usted le diga en ese momento a la OMPE es lo que va a tener impreso el planillón para cuando usted vaya a recoger las firmas, ¿no? O sea, quiero que se modifique de tal manera, ya está. Luego viene un procedimiento que lo vamos a ver en otro momento, pero también tenemos derecho los ciudadanos a la reforma, al derecho al referéndum. ¿Qué cosa es el referéndum? Es la consulta popular, es decir, la iniciativa que yo quiero. Por ejemplo, quisiera que el voto sea voluntario. Le pido a la OMPE, quiero reunir firmas para que el voto sea voluntario. Y en ese momento, o quiero de que haya revocatoria de mandato de congresistas, adicionalmente alcaldes y regidores, consejeros y gobernadores regionales. Entonces, tenemos derecho a que eso sea llevado a una consulta popular. Y entonces, sobre estos temas, vamos a hablar en nuestra próxima edición de WhatsApp Vecinal. Y por ahora les decimos que nos sentimos muy contentos de que nuestro WhatsApp vecinal, el 986-691-336, esté funcionando y esté sirviendo como un escenario digital para que ustedes enriquezcan este programa con las preguntas, los reclamos y los mensajes. Y con Hablan los Vecinos volvemos la próxima semana. Gracias.